ponemos este tiempo en tus manos. Queremos escucharte a través de David. Gracias por cómo tú le has ido hablando a lo largo de esta semana, Señor. Y venimos aquí con ansias de contemplarte, Señor, y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Usa a David, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de él, Señor, y ayúdanos también a nosotros a escuchar con los oídos que tú nos quieres dar, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues me gustaría, antes de empezar con el mensaje, con la reflexión como tal, haceros dos preguntas. Bueno, una pregunta. Si habéis notado algo diferente en este culto. Hay dos cosas, ¿vale? Hay dos. Y no vale que David lleva gorra y cómo puede estar en el púlpito predicando con gorra, ¿vale? Porque tiene que ver con lo que estoy preguntando. Así que, ¿habéis notado algo diferente o no? Si quieres poner la primera diapositiva, Sergio, a ver si así caen. Muy bien. Esa es una. Muy bien, Gloria. Que el culto está llevado por jóvenes, ¿vale? Y la segunda. ¿Nada os ha dado una pista? Ahora sí, porque se ha puesto la diapositiva, claro. Ha habido dos testimonios de personas que están viviendo en lugares donde la iglesia está perseguida. También hemos compartido algunos versículos que hablan acerca de la persecución, ¿vale? Entonces, antes de la predicación como tal, me gustaría, teniendo esto en mente, esto es simplemente el mapa que muchos seguramente tengáis, porque sé que muchos estáis suscritos al Ministerio de Puertas Abiertas, que trabaja con la iglesia perseguida, pero esto es simplemente para que tengáis ese mapa en mente. Veis que prácticamente en medio mundo, los cristianos sufrimos persecución. Incluso en los países que están en blanquito, alguna clase de persecución hay. Muchas veces es más ideológica que física, pero que sepáis que eso está. Así que, antes de entrar en el texto, me gustaría, si os parece bien, dedicar un tiempo a orar por la iglesia perseguida. No hay un patrón ni un formato, simplemente dedicar 5 minutitos, 10 minutitos a lo que Dios ponga en vuestro corazón, pero sí que me gustaría que tengáis presentes dos cosas. La primera es que cuando vamos a orar por la iglesia perseguida, automáticamente, a mí me ha pasado, ¿vale? Es, Señor, líbralos de la persecución, suaviza de alguna manera para que haya más libertad para el evangelio. Es lo que sale de nuestro corazón porque quizás es lo que nosotros desearíamos. Somos una sociedad que ha luchado mucho por la libertad religiosa y gracias a Dios la hemos mantenido mucho tiempo, pero hay lugares donde no es así y a veces pedimos eso por ellos. Pero cuando... Solo era una cosa, perdón, no dos. Pero cuando la iglesia perseguida, a ellos se les pregunta ¿por qué necesidades tenéis? Pocas veces, os lo puedo prometer, lo que ellos contestan es que Dios nos libre de la persecución, que nos permita salir del país o que nos provea de ayuda material, lo que sea. La petición más repetida es que nuestro testimonio sirva para alcanzar a los que nos persiguen. Fijaos la profundidad de esto. Que nuestro testimonio sirva para alcanzar a los que nos persiguen. Así que teniendo esto en mente, si os parece bien, vamos a dedicar un ratito a orar, ¿vale? En libertad. Podéis levantaros, alzad la voz, conforme a lo que sintáis en vuestro corazón y ya después pasamos al mensaje.
Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, y podemos verlo en los testimonios de nuestros hermanos en estos lugares donde ser cristiano es tan complicado, Señor. Te pedimos porque la libertad no sea una excusa para no buscarte como ellos lo hacen, Señor, sino que queremos aprender de su testimonio, de su ejemplo, y queremos buscarte con esa intensidad, Señor. Queremos ser capaces de sacrificar cosas que a veces nos cuestan tanto, Señor, y no entendemos que al final todo se trata de ti y de alcanzar a la gente. Ayúdanos a tener eso en mente, Señor. Lo que queremos es, al final, ser testigos de lo que tú has hecho, Señor. Y que nada impida eso, Dios. Y que si tú en algún momento permites que aquí hay una persecución más fuerte y todo vaya peor, pues, Señor, aviva tu iglesia y muévete y manifiéstate y hazte evidente, Señor, como veíamos ahora, vamos a ver también en los hechos de los apóstoles, Dios. En una situación donde ya se estaba empezando a perseguir a los cristianos, tú eras tan evidente, Señor. Te pedimos lo mismo para nuestra comunidad y te pedimos que así siga siendo, Señor, en todos estos lugares donde nuestros hermanos están siendo perseguidos, Dios. Auméntales la fe y ayúdales a seguir siendo testimonio y toca los corazones de aquellos que los persiguen, Dios. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Pues muchas gracias, familia. Ahora ya sí. Si queréis, id buscando el texto de Hechos 5. Antes de leerlo vamos a ver un vídeo. Y hemos leído este par de testimonios, hemos hablado de las peticiones de oración de nuestros hermanos en lugares de persecución. Así que teniendo eso en mente vais a ver que el texto que vamos a tratar es precisamente un momento en el que los apóstoles, no solamente Pedro y Juan, aunque el texto hace referencia a Pedro y a Juan, están siendo perseguidos por su mensaje. Y teniendo esto en mente, ¿vale? Vamos a ver el vídeo, si quieres, Sergio, ponerlo ya. Esta es la decisión del concilio: que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados de acuerdo con la ley. Porque también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo ha dicho que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Id, ya, y en el templo hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los hombres que echasteis en prisión están en el templo, enseñando al pueblo.
No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Debemos obedecer a Dios más que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien matasteis colgándole de un madero. A él Dios ha exaltado a su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo, que ha dado Dios a los que le obedecen. Gamaliel, ¿qué castigo imponen las leyes? Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios no la destruiréis. Sed prudentes, no sea que tal vez estéis luchando contra Dios. Se os prohibió predicar en el nombre de Jesús, pero igual lo habéis hecho. Por ese delito, seréis castigados con todo el peso de la ley de Dios. Hasta ahí. Bueno, yo sé que el vídeo está un poco en plan peliculero, con la musiquita de fondo, los discursos así en silencio, lleno de gente, el arresto también. Vale. Obviamente la realidad era que la cultura judía era mucho más movida, mucho más... ¿vale? Esto no sucedió así tal cual, pero bueno, para que tengamos en mente la escena, ¿vale? Este es el texto que vamos a ver hoy. La última parte, que es en la que Gamaliel aconseja al Sanedrín, cuidado de lo que vais a hacer, porque como estos, lo que digan... como su mensaje sea de parte de Dios, vais a estar luchando contra Dios. Eso no lo vamos a ver hoy. Sé que es una parte fascinante, pero seguramente, bueno, no sé si al final lo veremos más adelante, pero eso es para que le entendáis lo que pasa después. Así que el texto que nos toca es del 12 al 32, Hechos 5, del 12 al 32. Voy a leerlo todo de seguido, sé que es un poquito largo, pero lo vamos a dividir en 4 partes, ¿vale? Os voy a decir los títulos por si alguien quiere coger apuntes. Del versículo 12 al 16 es la sección que vamos a llamar Poder y Temor. Y dice así: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Del 17 al 21 va a ser la sección que vamos a llamar El Ángel. Y dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y seguimos con el 21 hasta el 26. Es la sección que vamos a llamar Incertidumbre. Dice así:
Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y los últimos versículos, vamos a llamarlos confrontación. Y dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es un texto largo, tiene mucha chicha. No puedo abarcar todo. Además vamos con el tiempo un poquito justo. Así que vamos a reflexionar acerca de algunos puntos principales, algunas verdades que al menos a mí no me han dejado igual. En cuanto a la primera parte, los primeros versículos que hemos leído, vais a tener los versículos que vamos a tratar en cada sección ahí proyectados. Los primeros versículos, la sección que hemos llamado Poder y Temor. Me gustaría poneros un poquito en contexto. Bueno, ya sabéis, hemos estado haciendo una predicación siguiendo Hechos. Entendéis que la situación de la Iglesia era que, aunque empezaba a tener lugar cierto rechazo por parte de los líderes religiosos hacia el mensaje de Jesús, la realidad era que el poder del Espíritu Santo estaba siendo evidenciado de una manera brutal. Dice que todos eran sanados, no dice algunos, dice todos. Que el pueblo alababa grandemente a los apóstoles, que muchos todos los días se iban añadiendo a la Iglesia. En otros textos, en Hechos 2, en Hechos 4, dice que tenían todas las cosas en común, que la Iglesia estaba unánime, que dices, parece la Iglesia perfecta, ¿verdad? Y oye, quién sabe, quizás el mover del Espíritu era tan evidente que igual durante un tiempo así fue. Pero la realidad era que esto enseguida empezó a causar molestias a los líderes. Fijaos, hay un versiculito que al final lo hemos leído, que íbamos a leer, que es segunda de Timoteo 3:12, que dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente, no, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, de una clase o de otra. Y esto Pablo sabía muy bien lo que era, porque él mismo había perseguido a los cristianos. En esta parte del texto, donde podemos ver a Pedro, a Juan, al resto de apóstoles haciendo sanidades, predicando, la gente se añadía, hay dos cositas simplemente que me gustaría resaltar. No sé si a vosotros, ahora leyendo, os han llamado también la atención, pero fijaos. Y es que el mensaje del Evangelio y todo lo que Dios estaba haciendo tenía o provocaba en la gente dos reacciones completamente diferentes. Por un lado, había un crecimiento, dice, exponencial de los creyentes. La gente era tocada, había arrepentimiento y el Espíritu Santo hacía su obra en los corazones de las personas. Pero por otro lado, había temor y rechazo hacia los apóstoles. Y no sé si os habéis fijado en que dice que y los demás eran los que no se atrevían a juntarse con el pueblo. Dice los demás. ¿Quiénes son los demás? Hay diferentes
explicaciones, no vamos a entrar ahí. Unos dicen que quizás sean miembros de una clase un poquito más alta, o incluso de los fariseos o de los saduceos, algunos miembros del Sanedrín. Otros dicen que era igual una parte del pueblo que tenía miedo precisamente a que el Sanedrín los viese con los demás y les hiciese lo mismo que a los apóstoles, porque si os fijáis, ya en Hechos 4 vimos que Pedro y Juan ya fueron detenidos, ya fueron detenidos. Y estas dos reacciones, aunque estamos hablando de un texto, de algo que sucede hace 2000 años en el inicio de la Iglesia, estas dos reacciones son las que siguen teniendo lugar hoy en día. Cuando nosotros predicamos a gente cercana o hablamos de lo que Jesús ha hecho con nosotros, porque no se trata de soltar un relato teológico a la gente y de explicar, es simplemente contar lo que Jesús ha hecho. Eso es lo que hacían los apóstoles. Jesús les dijo, enseñad las palabras que yo os he dado. Es decir, dentro de todos los discursos, todo lo que os he enseñado, esto enseñad en mi nombre. Y Jesús dejó bien claro, en mi nombre. Y ese es el mensaje que puede generar rechazo o que puede generar un cambio en los corazones. Muchas veces es un proceso, no es escucho y pum, todo cambia. Sí hay un momento en el que de repente el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Logramos entender las verdades de la Escritura y no podemos evitar caer de rodillas y dar gracias a Dios por lo que ha hecho y buscarle de todo corazón. Pero normalmente es un proceso, ¿no?, hasta llegar a ese punto. Pero la realidad es que o lo uno o lo otro. Y cuando hablamos de temor, de esta gente que tenía temor, dices, bueno, pero dicen que en otros textos también directamente dice que había una parte del pueblo que tenía temor a los apóstoles. Fijaos, ¿de qué fue la predicación de la semana pasada? De Ananías y Safira. ¿Cómo no va a tener miedo la gente si ve que dos personas que seguramente muchos de los que estaban allí no tenían ni idea de por qué habían caído muertos? Es verdad que, no sé si es Pedro o quien los confronta, pero les dice, habéis mentido al Espíritu Santo. Y la gente igual, no sé si lo explicó más detalladamente o no, pero la gente se quedó flipando. Dice, madre mía, ¿se evidencia un juicio de Dios como llevaban tiempo sin ver el pueblo? Claro, muchos dicen, yo prefiero no tener nada que ver con esto. Pero Dios ahí lo dejó como ejemplo. Pero no estamos hablando de un miedo. Cuando hablamos de temor, no hablamos de un miedo de estos que te frena, o un miedo que destroza la voluntad del hombre, un miedo que dice, prefiero evitar esto a toda costa, de un miedo que se transforma en odio, en rechazo o simplemente en indiferencia. Hablamos de un temor, que es un temor del que Dios habla muchas veces en la Escritura, que a veces es un poquito difícil de entender, pero hablamos de un temor reverente. Muchas veces la palabra temor se acompaña de reverente. ¿Qué es un temor reverente? Es entender, se resume en entender, quién es Dios y quién soy yo. En Eclesiastés hay a mí me ilustra muy bien esto, ¿no? Hay un texto en Eclesiastés, no sé si es el 5, que dice que cuando vengas al altar o cuando vengas al templo, no corras en orar y en soltar palabras y decir lo primero que te venga. Dice, estate quieto, cállate, porque Dios está en el cielo y tú aquí en la tierra. Para mí, esa escena ejemplifica perfectamente lo que significa tener temor de Dios. Es decir, Señor, soy consciente de quién eres. Tú eres santo, tú eres perfecto, eres el creador de todo, me has hecho a mí, tú eres quien ha dado propósito y sentido a la existencia y a mí minúsculo. Me has escogido, me has amado y eso obviamente, inevitablemente me hace querer de alguna manera devolverle a Dios algo de lo que Él me ha dado. Pero no puedo perder de vista que Dios es un Dios de justicia, un Dios soberano y un Dios santo. Y entender eso es lo que va a guiar mi vida, lo que va a guiar mis decisiones, lo que me va a hacer querer hacer la voluntad de Dios. Y no me puedo escudar en la gracia, en el Dios me perdona, haga lo que haga. Porque fijaos, lo vamos a ver después, pero ¿cómo termina el discurso Pedro? Dice, el Espíritu Santo le es dado a los que le obedecen. A los que le obedecen. Y Eclesiastés también, haciendo referencia a ese libro otra vez, ¿alguien se acuerda de cómo termina? ¿Cuáles son las últimas palabras, aunque sea parafraseando? Acuérdate de tu Creador, pero más adelante, ya justito al final, ¿qué dice? Casi.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es un proverbio. Lo que dice en Eclesiastés es, esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso oído, después de escribir el libro entero, de decir que todo es vanidad, que sin Dios nada tiene sentido, que llueve sobre justos e injustos, de un montón de textos ahí que te habla de, pasa por una fase casi de depresión, de decir, madre mía, nada tiene sentido, a entender también luego quién es Dios, vemos ahí un proceso. Termina el libro diciendo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, no una parte. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Y es que a veces, como vivimos en la era de la gracia, como solemos decir, entendemos que Jesús ha muerto por nosotros, que nosotros ya no llevamos la culpa, sino que Jesús nos ha sustituido. Él ha recibido el castigo que nosotros merecíamos. Por nuestra desobediencia, a veces nos escudamos en eso y bueno, da igual que mantenga esto o ya cambiaré más adelante y nos aprovechamos de Dios. Sinceramente creo que eso a Dios le aborrece porque entonces es que no hemos entendido el corazón de Dios. Porque todo se resume en la obediencia. Dios te ha creado, Dios te ha dado un propósito. Busca la voluntad de Dios y entiende qué es lo que Él quiere para ti y no dudes en hacerlo. Fijaos, ahora en el siguiente texto, en la parte que hemos titulado El Ángel, que son los versículos del 17 al 21, dice que, bueno, es una escena casi cómica, ¿no? Parece que los detienen, les dicen que no prediquen en nombre de Jesús, predican otra vez, entonces van, los detienen otra vez, pero se escapan de la cárcel, nadie se entera, luego se reúne el concilio, ¿dónde están? La verdad es que yo casi me reía, digo, madre mía, pero esto parece como un corre que te pillo. Porque además, fijaos que en verdad el ángel les saca para predicar solamente esa mañana en el templo. Se reúne al día siguiente el Sanedrín y vuelven a detenerlos. Pero el ángel les dice, es necesario que prediquéis la palabra de esta vida. Es decir, todavía tenéis que terminar el mensaje. Todavía hay algunas personas a las que antes de ser detenidos les tenéis que hablar, ¿no? Y ellos no dudan en obedecer, no dudan. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos y eso es, a ellos es a quienes tenemos que imitar. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, si hay algo que sabes que tienes que cambiar, si Él demanda algo de ti, no dudes. Si viene de Dios, podemos dudar a veces de si esto es de Dios, no es de Dios, pero si Dios ya te ha confirmado que esa es su voluntad, no dudes. Fijaos que en ese mismo texto, no lo voy a volver a leer porque son tantos versículos, llevamos cortitos de tiempo, pero lo tenéis ahí. Dice que el motivo del encarcelamiento fueron los celos. Obviamente, los líderes religiosos creían que, bueno, defendían que el mensaje de Jesús y hablar en nombre de Jesús era herético, porque él se consideraba Dios o el Hijo de Dios y por eso lo crucificaron, pero enseguida los miembros del Sanedrín que hay aquí son los mismos miembros que condenaron a Jesús. Y el pueblo que está aquí escuchando, uniéndose a la iglesia y creyendo el mensaje de Jesús, son el mismo pueblo que clamaba suelta a Barrabás y no a Jesús. ¿Qué pasa? Que los saduceos en este caso, pero el Sanedrín, siente que está perdiendo poder, la influencia. Todos los que estaban con ellos gritando, crucifica a Jesús, crucifícalo, ahora están del lado del enemigo, de los herejes. Y hay celos en su corazón y por eso mandan a apresarlos. Fijaos que esto me hace pensar que muchas veces no quiero que nos pase esto a nosotros, que por miedo a perder influencia o seguidores, cambiemos el mensaje o tomemos decisiones en caliente. Es importante entender que como cristianos hay un mensaje. Uno, puede haber 1000 maneras de compartirlo, tenemos que ser originales. Fijaos en los profetas del Antiguo Testamento, las barbaridades que hacían, a veces simplemente para ejemplificar lo que Dios demandaba del pueblo. Pero hoy en día es tan fácil. Y fijaos que no vivimos en un contexto de persecución fuerte. Fijaos los testimonios que hemos estado viendo. Que si no niegas a Jesús, te mato a golpes. O peor,
a ti te dejo con vida, pero mato a tu familia. Y tenemos tantos testimonios de personas que no han renunciado ni han cambiado un ápice el mensaje simplemente por miedo a la muerte. Y nosotros a veces, a mí me ha pasado mucho, ¿vale? En el instituto, por miedo a que los amigos más cercanos me digan tal, o me sienta un poco excluido, fuera del grupo, o que cuando me junte con estas personas pues quiero parecer que soy uno más, quiero integrarme, y digo, bueno, sí, soy cristiano, o bueno, sí, en cuanto al tema de, bueno, sí, eres gay, no, bueno, Dios te ama, hay 1000 temas, ¿vale?, en los que podemos, obviamente, todo con amor, pero el mensaje es el que es, y no podemos cambiarlo. Hace tiempo tuvimos una predicación de Gálatas en la que en Gálatas Pablo decía que pronto os habéis apartado del Evangelio. Dice, y estáis ahí predicando un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, solamente es uno, que Jesús vino, murió, resucitó. Resucitó, es importante, no solamente que murió. En nuestro lugar, para abrir el camino al Padre. Y lo que Él ha hecho en nosotros, esa obra de restauración, de reconciliación con Él, es lo que quiere hacer los demás. Y sí, predicadlo. Luego hay muchos matices, pero ese es el mensaje. No lo cambiemos por miedo a perder influencia, amistades o incluso el rechazo de la propia familia. ¿Sabéis otro patrón que se repite mucho en la iglesia perseguida, sobre todo en el mundo musulmán? Es que cuando alguien se convierte, si habla abiertamente de su fe, fuera de la familia, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija, te desecho. ¿Y la gente qué hace? ¿Se retracta y vuelve? No. Dios ha sellado tan fuerte en su corazón la realidad de quién es Jesús y de lo que ha hecho, que dicen, o todo o nada, mi recompensa está allá arriba, no aquí. Tenemos tanto que aprender. Y un matiz más en este texto es cuando habla de anunciad las palabras de esta vida. Dice, qué raro que no concrete nada más. Pero no sé si alguien tiene la versión de las Américas, ¿vale? En su vida. ¿Alguien tiene la de las Américas? ¿Sí? Vale. ¿Cómo aparece la palabra vida? Cuando lo busques. Es el 20. Sí, el 20. ¿Te parece diferente o no? Sí. Con mayúscula, anda. Porque en el original griego, zoe, vida, está con mayúscula. ¿Por qué? Está ahí a propósito. Jesús, ¿cómo se identificó él? Él era 3 cosas. Muy conocido. ¿Qué es? Yo soy y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vida aquí no está vida en minúscula, haciendo referencia a la mera existencia, o está haciendo referencia a la vida, con mayúscula. ¿Quién es la vida? Predicad las palabras de esta vida, de Jesús. Vale, esto como un detalle para que veáis algunas de las cositas que están escondidas en el texto. Y en tercer lugar, en cuanto a este texto, pues eso, volver a recalcar la obediencia de los apóstoles. No dudaron, id y predicad. Y era la segunda vez que los detenían. Y sabían que los iban a volver a detener. No dudaron ni un momento. Enseguida fueron al templo, ni durmieron, ¿eh? Dice que por la mañana temprano fueron al templo a predicar. Dice, no tenemos tiempo que perder. Así que esto ya, como reflexión personal, os lo dejo. ¿Te sientes capaz? Fijaos en esta frase, ¿vale?, de Pablo, que dice que sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahí tenemos el ejemplo. ¿Te sientes capaz de decir eso? A mí me cuesta mucho. En la facultad, no sé si lo he dicho alguna vez, había, cuando estaba en Azuqueca, había unas sudaderas del seminario donde estudiamos que decían, no me sigas a mí, sigue a Jesús. Y tenía unos pasos. Y decía, ay, qué bonito, ¿no? Pero, ¿qué decía Pablo? Sed imitadores de mí. A veces usamos frases de ese tipo como excusa, el no me sigas a mí, sigue a Jesús, yo soy imperfecto, soy uno más. Sí, obviamente, claro que sí, pero hay cosas en ti, Jesús ha puesto algo en ti, algo especial. Si estás obrando en ti, la gente tiene que notarlo. Tiene que haber evidencia de la obra de Dios. Todas esas cosas, cuando hablamos del fruto, de que eso, por sus frutos los conoceréis, o sea, está haciendo referencia a esas cosas. Si Dios está obrando en ti, eso se tiene que notar. Y, de alguna manera, yo sé que puede sonar orgulloso decir, yo ahora mismo, ¿vale?, yo soy uno de los que no se atreve. Yo no me atrevo a deciros, sed imitadores de mí, ¿vale? No me atrevo. Pero sí, quizás, bueno, quiero poder decirlo, ¿no? Y
y sin que sea orgullo. Por decir, oye, pues Dios ha trabajado tanto este área en mí, que puedo decir, lo que hay en mí no es mío, es de Jesús. Si puede ser imitador de mí, no es por lo que yo sea, sino por cómo Jesús ha obrado en mí. O cómo, ¿entendéis? Ahí está la diferencia. Entonces, como reflexión personal, ¿podéis decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo? Cuando tenemos el ejemplo de los apóstoles, el ejemplo es para imitarlo. No es para contar moralejas, historias bonitas, luego hacer una aplicación. Es para hacer lo mismo. Es para imitarles. ¿Soy digno de imitar? Muestro a Jesús, y no solamente de cara a la gente en lo que digo o en lo que hago, sino en cómo pienso, en mis pensamientos, yo en mi intimidad. ¿Soy digno de imitar? Ahí lo dejo. Vamos con la tercera parte, que son los versículos del 21 al 25, la segunda parte del 21 al 25. Y aquí no me voy a detener mucho, ya que lo que narra es básicamente ese momento en el que se reúne el concilio y se dan cuenta de que, llaman a los apóstoles detenidos y se dan cuenta de que la cárcel está vacía, ¿no? Y van hacia ellos y fijaos en este detalle, dice que los trajeron sin violencia. Y el texto dice por qué. ¿Por qué? Dice, por miedo a ver, ¿qué es lo que dice exactamente? ¿Alguien lo puede leer? Miedo a ser apedreados. Imaginaos cómo tenía que estar el pueblo, que era como, ¿veis? ¡Cállate! O sea, porque estaban fascinados por el mensaje de Jesús. Dios estaba haciendo algo. No estoy justificando la actitud de ellos, ¿vale? En fin, pensad, mentalidad judía, mente judía, el apedreamiento era el pan de cada día, y Jesús varias veces tuvo que parar, apedreamientos, se nos narran un par de ellos, pero seguramente fuesen muchos más. Y obviamente los apóstoles no justifican, sino que dicen, parad, vamos con ellos. Y pacíficamente, ellos voluntariamente se entregan al concilio de nuevo. Bueno, hasta aquí hemos cumplido y vamos a ver qué es lo que quieren, ¿no? Así que fijaos en ese detalle, los traen sin violencia y se tienen que entregar voluntariamente. Y vamos a ver, ¿dónde está esto? Fijaos en estas palabras de Jesús. Mas cuando os entreguen, cuando os detengan, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que viene después? Se entregan voluntariamente, llegan ante el concilio y les acusan de 3 cosas. Y en ese momento la respuesta de Pedro, estaba hablando antes con David Anderson de esta parte del texto, y ya habiendo terminado de preparar la predicación, había un detalle que se me había escapado. Porque yo dije, pedazo de respuesta de Pedro, inspirado por el Espíritu. Además, él no iba preparándose, él era consciente de que Jesús le había dejado estas palabras. Cuando os entreguen, no os preocupéis de qué tenéis que decir, sino que os será dado lo que tenéis que hablar por el Espíritu. Yo me imagino que él fue tranquilo. Además, Pedro, que tenía un carácter, estaba deseando, en este caso, no atacarles, sino defender a Cristo. Fijaos el cambio, este es también una evidencia del cambio de Pedro, ¿no? Del Pedro que niega a Jesús, a después de pasar todo ese tiempo Jesús enseñando a los apóstoles, después de resucitado, la venida del Espíritu, todo ese cambio que ocurre, ¿no? Y el Pedro que negaba a Jesús es el Pedro que se levanta y se convierte en 3000. El Pedro que negaba a Jesús ahora es el Pedro que está deseando ir al concilio y defender el mensaje de la cruz. Porque era consciente de esta realidad. Si Jesús ha dicho que por el Espíritu voy a poder presentar defensa de la fe, así va a ser. ¿Y qué es lo que sucede? En esta cuarta parte, confrontación, que es ya la parte final, lo que os decía, 3 cosas son de las que les acusan a los apóstoles. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Primero, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre de Jesús? Esa es la primera. Segunda, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Es decir, ¿nos queréis echar nosotros la culpa de que los romanos hayan matado a Jesús? Y en tercer lugar, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Esas son las 3 acusaciones. Fijaos en la respuesta de Pedro.
este es el detalle que os decía que se me había escapado y que después dándole una vuelta y repasando la predicación me di cuenta. Fue como, uy, digo, pero si es tan evidente. No sé si alguien se ha dado cuenta, ¿vale? Pero ante las tres acusaciones, la respuesta de Pedro no es simplemente, pues yo os suelto el Evangelio. Lo que Pedro está diciendo en ese entonces, Pedro y los apóstoles dice que contestan, me imagino que la respuesta sería más larga, pero lo que se recoge es una respuesta a cada acusación. Primero, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Qué dice Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Qué dice Pedro? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y tercera acusación. Habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. A Jesús, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu, el cual les ha dado a los que le obedecen. Estamos nosotros por testigos y está el Espíritu por testigo, y si tuvieseis al Espíritu lo entenderíais. Algo así es lo que está diciendo Pedro. Y no nos retractamos porque lo que hemos vivido, lo que hemos evidenciado, somos testigos y nadie nos lo va a negar. Y esa es la realidad que entienden todos estos hermanos que están en persecución. Y que nosotros, obviamente, también hemos entendido, pero a veces se nos olvida, ¿no? Todas las cosas que hoy hemos leído, los testimonios, las peticiones de oración de la iglesia perseguida, ese mapa en el que vemos que hay tanta persecución, pero también todas esas obras que Dios hace, las podemos experimentar nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Nosotros perfectamente, no sé si de aquí a unos años aquí, o quizás algunos que salgamos y vayamos a otro país, persecución va a haber, sea ideológica, sea física, persecución va a haber. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Jesús, bueno, ya lo dijo Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Necesitamos, precisamente por esto, ser llenos del Espíritu. Y por eso Pedro hace referencia a eso. Cuando estuvimos viendo algunos textos de Lucas, hace algunas predicaciones, y ahora también viendo Hechos, fijaos que Lucas, tanto en su Evangelio como ahora escribiendo los Hechos de los Apóstoles, no para de hacer referencia al Espíritu Santo. Y no sé quién fue lleno del Espíritu, y no sé quién se arrepintió, se convirtió y fue lleno del Espíritu. Y incluso cuando habla de Juan en el vientre y de Jesús en el vientre de María, dice que fue lleno del Espíritu. Y Pedro lleno del Espíritu. Y Jesús habló lleno del Espíritu. Constantemente hace referencia a eso. Así que por matizar, me gustaría hacer un par de comentarios, ¿no?, acerca de la llenura del Espíritu. No voy a entrar en debates denominacionales, pero sí entender ¿qué es ser lleno del Espíritu? Es simplemente someterme a la voluntad de Dios. Es decir, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mí? Y yo me someto a eso. Pero también hay una parte, obviamente, sobrenatural, relacionada con el poder de Dios y con lo que Dios quiere hacer y con una transformación de nuestro carácter y de nuestra manera de pensar y de actuar, e incluso una parte que se manifiesta también con señales y prodigios como las que vemos aquí. Pero la llenura del Espíritu no es un evento y ya. He sido lleno, si te conviertes, eres lleno del Espíritu y tal. Sí, cuando hay una conversión, cuando una persona se entrega a Jesús, el Espíritu de Dios pasa a morar en esa persona. Y por eso ahora Dios va a querer trabajar contigo, tu conciencia te va a acusar de ciertas cosas de las que igual antes no lo hacía, va a empezar a generar cambios en ti, cambios para bien. Pero cuando hablamos de ser llenos del Espíritu, estamos hablando de algo que es necesario hacer todos los días, algo que es necesario buscar todos los días. De hecho, Pablo y Lucas constantemente hablan de ser llenos constantemente. Constantemente, dice en una de las cartas a una de las iglesias. Sed llenos constantemente, permanentemente. Y la otra es que, el Espíritu les ha dado a los que le obedecen. Sí, el Espíritu Santo pasa a morar, pero esa llenura
la manifestación del poder de Dios, todas esas cosas por las que oramos y muchas veces no suceden, Dios puede tener sus planes, pero a veces es porque no hay una obediencia total y consciente por nuestra parte. Y eso es lo que Dios está buscando. No hablo de una obediencia de ya está, como un borrego sin pensar. Bueno, somos ovejas, ¿eh? Eso también da que pensar. Somos ovejas y tenemos un pastor. Pero es que Él nos ha creado, nos ha dado un propósito, tiene un propósito con cada uno de vosotros. Y Él entiende lo que es mejor para cada uno. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y al principio puede parecer que lo que yo quiero para mi vida es mejor, me va a gustar más, es más placentero, pero a la larga Dios sabe que eso no es bueno para ti. Dios te ha diseñado, sabe cómo funcionas y te ha dado un propósito. Y ahora nos corresponde a nosotros ceder, buscar su voluntad y obedecer. Y es entonces, obedeciendo, cuando Dios se va a manifestar, cuando Dios va a cambiar vidas, cuando quizás tengan lugar sanidades. No estoy diciendo que como ahora en esta iglesia primitiva, todos eran sanados y... quién sabe, quizás, pero cuando hay obediencia, Dios se mueve. Así que esto es simplemente a título personal para que cada uno reflexione y que también, por supuesto, como comunidad, busquemos la voluntad de Dios y obedezcamos a lo que Él ponga en el corazón, ¿no? Y el camino de la fe no es fácil, por supuesto que no. Creo que ha quedado bien claro. Creo que es en Hebreos, ¿no?, que se habla de los cristianos que son aserrados, que son comidos por leones, que han sufrido lo impensable, pero también hay cristianos que consiguen vivir en paz con su entorno, donde vemos que el Evangelio cambia vidas, se levantan comunidades. Las dos cosas tienen lugar. Ahora la corona es la misma. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los que estuvimos en Apocalipsis, en el estudio de Apocalipsis la semana pasada, en el mensaje de las 7 iglesias estaba esto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y eso no era solamente para esa iglesia, era para ti también. Y eso es lo que Dios demanda de ti. Así que, teniendo esto en mente, me gustaría, si podéis pasar los músicos y cantamos otra vez la de Maestro. Sé que es un poquito tarde, pero creo que es esta canción. No sé si a alguien le sonaba la letra, aunque quizás no conociese la canción. Y es que, si no me equivoco... se me ha olvidado ahora de quién era. No sé si era de... ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿de quién? No, de San Agustín no. Es una oración de... San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Gracias, Ville. Es una oración de San Francisco de Asís. Y creo que representa muy bien cómo tiene que ser el corazón del cristiano, el deseo del cristiano, el deseo de, o de una persona que quiere acercarse a Jesús, que quiere cambiar. Y haya persecución o no haya persecución, ¿vale? Que nuestro deseo y nuestra oración sea esta. Así que Dios os bendiga.